Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más al servicio de esta noche. Estamos tan contentos que nos estén acompañando aquí hoy. Sabemos que estamos pasando por tiempos precedentes, que hay muchas cosas en su mente, hay muchas cosas en su vida, que requieren de su atención y por lo tanto nos sentimos muy privilegiados de contar con su presencia y que podamos ser de bendición los unos a los otros. En el mensaje de esta noche vamos a estar meditando en jueces. Vamos a estar, de hecho, visitando dos capítulos en esta pequeña serie. Vamos a estar visitando jueces capítulo 6 y jueces capítulo 7. Hoy específicamente la hermana Patricia nos ayudó leyendo los versículos del 1 al 12 del capítulo 6 de jueces. Y en este pasaje encontramos el llamado de Dios a Gedeón. Por lo tanto, nuestro mensaje hoy está titulado Siguiendo a Dios con valentía. Siguiendo a Dios con valentía. Antes de continuar, oremos. Padre, te damos gracias esta noche por tus bendiciones, por tus misericordias y específicamente en estos momentos te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para recibir tu palabra y que tu palabra sea de bendición y de refrigerio para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, en la bien conocida novela de William Shakespeare, titulada Julio César, el personaje Cassius intenta persuadir al personaje Brutus de que era en el mejor interés del pueblo, este es el pueblo romano, evitar que Julio César se convirtiera en el monarca de Roma. Brutus entonces estaba dividido entre su amor por Julio César, pero también por su deber con la República. Y de aquí nace esta famosa frase que se usa en muchas ocasiones, que dice, la culpa, querido Brutus, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acaba de leer la hermana Patricia y con nuestro mensaje esta noche? Bueno, pues de que en cierta manera lo que estaban sufriendo los israelitas era el resultado de sus propias acciones. ¿Y cuáles fueron sus propias acciones que le resultaron como con la invasión de los madianitas? Pues su rebeldía contra Dios, ya que decidieron irse detrás de otros dioses en lugar de permanecer fieles al único Dios verdadero, el Dios de Israel. El tipo de miedo que paraliza fue lo que hizo que el pueblo de Israel, incluyendo a Gedeón, se escondieran de los madianitas en las montañas. Pero como pasa con los problemas, por más que los tratamos de ignorar y por más que nos tratamos de esconder de ellos, simple y sencillamente no desaparecerán. Hay que enfrentar y confrontar los problemas. Los madianitas fueron un problema severo para los israelitas por mucho tiempo, hasta que hubo alguien que estuvo dispuesto a caminar con valentía de la mano de Dios para enfrentar y confrontar a sus enemigos. Esto es los madianitas. Y cuando pienso en cuando me imagino esta escena de los israelitas escondiéndose en hoyos que ellos cavaron en las montañas, otra vez para esconderse de los madianitas, cuando los madianitas venían, invadían el país y destruían sus cosechas y mataban a sus ganados, etcétera, etcétera. Y ellos iban y se escondían en lugar de confrontarlos. No sé, me recuerda un poquito o siento que estamos viviendo en tiempos similares. Estamos escondiéndonos en nuestros hogares mientras el espíritu de el COVID, el espíritu de la epidemia, navega completamente libre entre nuestras calles y nosotros nos escondemos. No que esté mal que escuchemos las instrucciones de nuestras autoridades, pero que no permitamos que el miedo nos paralice, que no permitamos que el miedo nos paralice. Es lo único que voy a decir en ese tema esta noche.
Bueno, pues esta gente, los madianitas, fueron los que Dios utilizó para traer juicio y disciplina a Israel por haberse prostituido tras dioses falsos y ajenos. Ellos hasta tenían, los israelitas, tanto se prostituyeron detrás de dioses ajenos que hasta habían construido dentro de sus pueblos y sus aldeas y sus ciudades templos e imágenes a dioses como Baal y la diosa Acera. Y solamente para que ustedes recuerden qué terrible es esto, algunas de las prácticas al culto de Baal era el de arrojar a bebés recién nacidos vivos al fuego como sacrificio a no, yo no lo llamaría Dios, pero más bien como sacrificio a este demonio. Pero cuando Israel se humilla a Dios y cuando ellos vienen y suplican por la misericordia de Dios, Dios escoge como próximo juez de Israel a alguien que aparentemente no tenía nada que ofrecer, a alguien que aparentemente no tenía las cualidades de un líder, ni siquiera tenía algo de remarcable en su carácter. Pero pongamos la atención en las palabras del mensajero angelical cuando se dirige a Gedeón usando un título tan inusual e inesperado, perdón, para los que estamos leyendo por primera vez este pasaje y aún más inesperado para Gedeón mismo. Y esto es lo que le dice el ángel de Jehová a Gedeón cuando lo llama. El Señor está contigo, guerrero valiente. El Señor está contigo, guerrero valiente. Esto está en el versículo 12 del pasaje que nos ayudó leyendo la hermana Patricia. Dios ya sabía que Gedeón sería un instrumento grande para la victoria para Israel, mucho antes de que Gedeón se hubiera dado por enterado y ni siquiera se imaginaba las las hazañas que llevaría a cabo de la mano del Señor. Gedeón seguiría a Dios de una manera valiente. Y cuando nosotros leemos la historia de vemos que Gedeón pasó de ser uno que se esconde de sus enemigos, uno que se esconde en una madriguera, a ser uno que de la mano de Dios confronta y desafía a sus enemigos, a sus problemas, a sus desafíos. Hoy entonces aprenderemos que para seguir a Dios valientemente, simplemente tendremos que aprender 4 palabras. Hoy solamente nos vamos a enfocar en 2 y la próxima semana retomaremos el tema y nos enfocaremos en las últimas 2 palabras. Las primeras 2 palabras en las que nos vamos a enfocar hoy es ir. Para seguir a Dios valientemente, tendremos que aprender el significado de la palabra ir y creer. Y la próxima semana hablaremos de confiar y tomar. Pero empecemos con la primera. Esta noche encontraremos el significado o la manera en que se conecta la palabra ir con caminando valientemente de la mano de Dios. Y cuando digo ir, yo quisiera que pensemos en palabras similares como ve, avanza, muévete hacia adelante, no te eches para atrás, levántate, muévete, ve. Todas estas palabras que podríamos nosotros ligar a la palabra ir, yo quiero que en eso piensen conforme Dios y el Espíritu Santo les esté hablando a ustedes en su corazón. Entonces, la primera palabra es ir. Si bien es cierto que Gedeón tambaleó en su fe, también es cierto que eventualmente, cuando estuvo dispuesto a ir, tuvo grandes triunfos nunca antes vistos y nunca esperados por él mismo o por su clan o por su pueblo o por su nación. Las lecciones que Gedeón aprendió esa fatídica noche en el valle de Jezreel son lecciones que creo yo todos nosotros podemos y debemos aprender de si es que estamos dispuestos,
si es que vamos a estar dispuestos a seguir a Dios con valentía y a llevar a cabo, a ejercitar el liderazgo que Él nos ha dado, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestro ministerio o ya sea en nuestro trabajo. Pero que no nos quepa duda en nuestra mente. Todos hemos sido llamados a algún tipo de liderazgo. Ese liderazgo se desempeñará conforme nosotros nos atrevamos a confiar en Dios y se aplicará en lugares variados como nuestro hogar, como nuestro ministerio o como nuestro trabajo. Y pienso yo que en nuestro liderazgo, que el que Dios nos dio, es parte esencial de nuestro crecimiento cristiano. Si nosotros no vemos, reconocemos y aceptamos ese liderazgo, creo que nuestro crecimiento como cristianos se verá afectado. Sigamos. En el pasaje entonces introductorio que la hermana, como ya lo he dicho antes, Patricia nos ayudó a leer, leemos que Gedeón objeta al inicio el llamado de Dios y él expresa su desesperanza. Él expresa de una manera honesta, de una manera real, cómo se sentía en ese momento. Su desesperanza ante las acechanzas de los madianitas y el sentimiento que él tenía en contra de Dios. Hay que reconocerlo aquí, que sí, efectivamente Gedeón tenía un sentimiento negativo en contra de Dios porque él siente que Dios había estado ausente desde que lo sacó de Egipto. Para él, a los ojos de Gedeón, una vez que Dios sacó a Israel de Egipto, los abandonó. Y claro, pues que eso es una gran mentira porque Dios estuvo siempre presente a lo largo de su camino por el desierto, al momento en que llegaron y tomaron posesión de la tierra prometida. Todo esto no lo hicieron los israelitas por sí mismos. Fue Dios el que venía cabalgando al frente de ellos y dándoles la victoria. Sin embargo, algo le había pasado a Gedeón como nos pasa a todos nosotros. Tendemos que en los problemas olvidamos. Esa es nuestra tendencia. En los problemas, cuando empezamos a enfrentar situaciones que no aceptamos, situaciones que no nos gustan, situaciones que nos hacen sentir incómodos y que nos sacan de nuestro lugar donde estamos confortables, en ese momento se nos olvida por alguna razón todas las bendiciones que Dios nos ha dado hasta ese momento y nuestra tendencia es sentirnos abandonados, sentirnos que a Dios simple y sencillamente no le importa. Y eso es precisamente lo que está sintiendo Gedeón. Lo interesante es ver cómo Dios le responde por medio de su ángel, por medio de su enviado. Simplemente Dios le responde en Jueces 6:14. Fíjese qué hermosas palabras. En Jueces capítulo 6, versículo 14, dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián, porque yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. Y el Señor le dice, con las fuerzas que tienes, es muy interesante que Dios no le dice, ve, practica, adquiere más fuerzas, levanta muchas pesas para que estés más fuerte, aprende todo tipo de cursos de liderazgo para que seas un mejor líder. Entonces, en otras palabras, Dios no le dice, ve y adquiere más cualidades, sino que Dios le dice, con tus fuerzas que tienes ahorita, con las cualidades que tienes ahorita en este momento, esas yo las voy a utilizar y yo voy a ir contigo y porque yo soy el que te envía con tus propias fuerzas, con tus propias cualidades que tienes en estos momentos, con eso salvarás a Israel. Y eso nos recuerda un dicho que se reconoce bastante, que Dios no llama a los que están capacitados, pero Dios capacita a los que Él llama. Así es que si usted se siente incapaz de llevar a cabo el propósito que Dios tiene para usted, si usted se siente incapaz de desarrollar el liderazgo que Dios lo ha llamado, entonces rechace ese sentimiento porque es una mentira, porque Dios, en el momento en que usted esté dispuesto a ir, en el momento en que usted esté dispuesto a levantarse, en el momento en que usted esté dispuesto a moverse hacia adelante, Dios estará dándole la capacidad
para llevar a cabo grandes hazañas para la gloria de Dios y para la bendición de su vida y de aquellos que usted ama. Entonces, la primera lección que necesitamos aprender en esta noche es cuando Dios te diga ve, tú obedeces, y yo obedezco y tú vas y yo voy. Ve, ir. Esa es nuestra primera lección, ir. Y bueno, la segunda lección que vamos a aprender en esta noche para caminar con valentía de la mano de Dios es, la encontramos en Jueces capítulo 6, versículos 15 al 16, y la palabra es cree. Entonces, la primera palabra es ir y la segunda palabra es cree. Cree solamente, cree. Entonces, aquí en este pasaje dice Jueces 6, 15 al 16. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a ir a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manases y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le responde, tú derrotarás a los madianitas como si este grupo tan grande de los madianitas fuera solamente un hombre. ¿Y por qué lo harás? ¿Por qué lo lograrás? Así le dice el Señor, porque yo estaré contigo, porque yo estaré contigo. Gedeón tendría entonces que creer, y tú, hermano, tienes que creer. Gedeón tendría que creer en Dios y en sus promesas, porque la promesa que Dios le estaba dando, la promesa que Dios tenía para Gedeón en este momento, y es la misma promesa que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Y esa promesa es que el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, el mismo Dios quien hizo que atravesara Israel el mar rojo sin mojarse, o sea, que lo atravesaron en seco, el mismo Dios que les entregó la tierra prometida en sus manos, el mismo Dios que venció con su mano poderosa a cuanto enemigos se encontraron en el camino, este es el mismo Dios el que les promete a ustedes en esta noche y que le prometió a Gedeón en ese momento estar con él, estar contigo. Esa es la promesa de Dios, que no importa lo que suceda, no importa lo que atraviese, si tú atravieses, si tú te atreves a moverte hacia adelante, a ir, a ser obediente a Dios, y si tú le crees a sus promesas, Él te promete que Él estará contigo. Para Gedeón eran los madianitas. Ese era el gran problema, los madianitas y algunas otras tribus similares. Para ti puede ser tu trabajo, para ti puede ser tu economía, para ti puede ser tu salud, para ti puede ser tus inseguridades, para ti puede ser tu miedo, para ti puede ser tu familia. Pero no importa cuáles sean estas cosas que te quitan el sueño, no importa cuáles sean estas cosas que te hacen ir a esconderte en una madriguera. No importa que sea, Dios te está prometiendo esta noche que Él estará contigo. Y lo único que tienes que hacer es seguirle a Él, tomado de la mano con valentía y creer en su promesa. Y su promesa sigue siendo que Él estará contigo. Para Gedeón, Dios era el que lo estaba mandando, pero no solamente Dios es el que lo mandaba a ir, pero Dios es el que le estaba prometiendo que Él estaría a su lado a lo largo de la batalla. Y para ti, hermano, y para mí, Dios es el que nos está enviando, nos está llamando a ir, a salir de nuestra madriguera, a dejar de escondernos, a dejar de seguir ignorando nuestros problemas, a dejar de seguir ignorando a nuestro enemigo, a dejar de seguir siendo paralizados por el miedo. Entonces, a ir, nos está Él mandando a ir a vencer a nuestro enemigo, a ir a vencer nuestra debilidad, a ir y vencer a nuestra distracción, a ir y vencer a nuestra preocupación. Es Dios el que nos llama a que vayamos, pero también es Dios el que nos dice que Él estará contigo y conmigo a lo largo de la batalla. Solamente cree, solamente cree. Y ahí lo tienen, hermanos. Las primeras dos palabras que vamos a aprender en esta pequeña serie, que tiene dos partes, es ir y creer. Ir y creer
para poder avanzar hacia adelante, para seguir caminando valientemente de la mano de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tus promesas tan hermosas para con todos nosotros. Gracias, Señor, porque tú ah, dices que vas a estar a nuestro lado a lo largo de la batalla. Ayúdanos a ser obedientes, a ir a donde tú nos estés mandando, a confrontar lo que nosotros tengamos que confrontar, a ser obedientes a tu palabra y a creer que tus promesas son reales, que tus promesas son verdaderas, que tus promesas son fieles, a creer que tú estarás con nosotros a lo largo de la batalla, que no iremos solos, que no estaremos solos, porque tú estarás con nosotros y podemos creer que tú nos darás la victoria. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu cuidado para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser guerreros valientes que tomados de la mano avanzamos hacia adelante. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Dios bendiga, hermanos.